Muy buenas, otra vez con ustedes, es un auténtico placer. Hoy vamos a hablar de dos, de la historia de dos vacunas relativamente alejadas en el tiempo, pero ambas muy importantes. Una de ellas es la de la tuberculosis y me parece imprescindible en este punto hacer un homenaje a la doctora María José Báez, que era precisamente una gran experta en la tuberculosis, que participó el año pasado, que ha participado en actividades de la Fundación y que desgraciadamente acaba de fallecer. Queremos, quiero yo, en nombres propios, en el de la Fundación, en el del ponente, hacer un homenaje a su labor científica y presentar nuestras condolencias a toda su familia y a sus compañeros del Departamento de Historia de la Ciencia de la Universidad de Valencia y del Instituto Interfacultativo López Piñero de esa misma ciudad. Vamos a hablar hoy, o va a hablar hoy, el ponente de dos de las vacunas que acabaron con dos grandes asesinos. Los niños tuvieron sus enemigos fundamentales en la viruela y en la difteria. La muerte infantil en el siglo XIX era una cosa verdaderamente terrible. Los niños estaban atacados por todos los lados. Y luego la tuberculosis, que es una enfermedad extraordinariamente literaria, pero que aparte de ser literaria, por lo tanto tener un algo romántico, la que han tratado pues, Thomas Mann hasta Camilo José Cela, su padre de reposo, que en esta misma fundación Ignacio Martínez Pisón habló de ella desde el punto de vista literario, en una conferencia que luego transformó en un libro, pues también fue verdaderamente muy mortal. Es una de esas enfermedades que permanecieron a lo largo del tiempo hasta que se encontró la vacuna. Para hablar de las mismas nos acompaña hoy Raúl Rodríguez Nozal. Raúl Rodríguez Nozal es licenciado y doctor en farmacia, hizo ya su doctorado en historia de la ciencia y en la actualidad es catedrático de historia, catedrático habilitado, es decir, le falta un pequeño paso para, más que nada, para cobrar como catedrático, pero de hecho ya es un catedrático de Historia de la Ciencia en la Universidad de Alcalá de Henares. Empezó su investigación sobre historia de las expediciones científicas, fundamentalmente trabajó en la de Perú y Chile, y es una de las pocas personas que ha obtenido un premio extraordinario de doctorado efectuado en Historia de la Ciencia y en una facultad de ciencias, lo cual francamente pues es muy de alabar. Posteriormente tuvo una beca postdoctoral en el Centre de Recherche Latinoaméricain de la Faculté de Lettres et de Langues de la Université de Poitiers. Estuvo posteriormente contratado y luego ganó su oposición a profesor titular en Alcalá de Henares, en donde en la actualidad sigue ejerciendo como catedrático. Como todos los que han pasado y los que van a pasar por, por este ciclo de conferencias, pues tiene un currículum espectacular. Para los
universitario se resume en que pese a su juventud, pues goza ya de 5 sesenios de investigación, lo cual es francamente importante, porque quiere decir que durante 30 años ha hecho su investigación al máximo nivel, y para los que no lo son, no les interesan mucho estos asuntos interuniversitarios, pues ha hecho una serie de trabajos muy rigurosos en el ámbito, muy rigurosos y amenos al tiempo, en el ámbito tanto de las ciencias naturales durante el siglo XVIII, de las expediciones científicas, de la botánica, y luego unos trabajos fundamentales sobre la historia de la industria farmacéutica, algunos de ellos solos y otros en colaboración con el doctor Antonio González Bueno, que también ha participado en este artículo. Su investigación ha sido premiada por muy diversas instituciones, desde la Real Academia Nacional de Farmacia hasta instituciones como la Fundación NACLE de Granada, y en la actualidad va a ser dentro de poco miembro, vamos a ser de hecho ya miembro correspondiente de la Real Academia Nacional de Farmacia, donde en breves días va a tomar posesión de su plaza. Hecha esta presentación, no queda sino que don Raúl pues nos dé cuenta de sus conocimientos sobre estas dos vacunas tan fundamentales. Cuando quiera, doctor González. Muchas gracias, Javier, por esta amabilísima presentación y, por supuesto, también por haber contado conmigo para estas jornadas. También quiero agradecer a Esteban Palomo por ello. Yo creo que también quiero aprovechar este momento para felicitar, ¿no?, esta iniciativa, ¿no?, a la Fundación de Ciencia de la Salud, porque efectivamente es una herramienta fantástica, más en los tiempos que corren, en las que necesitamos este tipo de recursos educativos, los profesores, y también que se haga sobre un tema que interesa especialmente, ¿no?, por los días que vivimos. Así que yo voy a hablar efectivamente más quizás sobre la tuberculosis, la vacuna de la tuberculosis, y al final mencionaré, efectivamente no puede ser menos, haré un breve recordatorio sobre la vacuna de la difteria. Con el ánimo de ilustrar un poco mis palabras, de que sea la cosa un poquito más amena, voy a proceder a compartir una presentación. También conocida bajo las denominaciones de tisis, peste blanca o consunción, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa de origen bacteriano causada por el complejo Mycobacterium tuberculosis. La afectación principal es pulmonar, en forma de neumonía, con síntomas como tos crónica, con esputo sanguinolento, sudores nocturnos, fiebre, cansancio o pérdida de peso, aunque también puede propagarse a otros órganos, originando daños y síntomas diversos. Estas tuberculosis extrapulmonares son más habituales en niños y en pacientes inmunosuprimidos. El contagio se produce por vía aérea, al expeler partículas bacilíferas a través de la tos, estornudos o por otros medios. En la actualidad sigue siendo una de las enfermedades de mayor prevalencia en el mundo y de las que más muertes causan. Según datos de la OMS del año 2016, 10,4 millones de personas se enfermaron de tuberculosis, de las cuales 1,7 millones fallecieron. La pobreza y el SIDA han venido contribuyendo al agravamiento de la enfermedad. Entre los procedimientos habituales de diagnóstico figuran el examen físico, la radiografía de tórax, la prueba de la tuberculina, técnica de Mantoux, el análisis de sangre o el examen de esputo. Para el tratamiento se utilizan medicamentos como isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida o streptomicina. El primer fármaco antituberculoso aislado en 1943 gracias al trabajo desarrollado por un grupo de investigación dirigido por Waxman en el Laboratorio de Microbiología de la Rutgers University.
Hubo bastantes investigadores implicados en el descubrimiento de este medicamento, como los del área química, los médicos Feldman, Hinshaw, Elizabeth Luby y sobre todo Albert Shaw. Todos ellos fueron silenciados por Waxman, utilizando los medios a su alcance. En 1952, Waxman recibió el premio Nobel en solitario por el descubrimiento de este fármaco. La prevención cotidiana es la habitual en las enfermedades infecciosas, es decir, lavado de manos, precaución al toser o estornudar, ventilación adecuada, limpieza, utilización de mascarillas cuando sea requerido, aislamiento y no fumar, ya que ello favorece el desarrollo de la enfermedad. En cuanto a la vacunación, se sigue utilizando el bacilo Calmette-Guerin, empleado desde 1921, aunque existen otras vacunas en desarrollo, aproximadamente una docena, como MTB-Bevac, un producto desarrollado en la Universidad de Zaragoza en colaboración con el laboratorio farmacéutico Biofabri del grupo Zendal. Se trata de una vacuna con bacilo atenuado de la tuberculosis humana que pudiera tener mayor eficacia que la clásica vacuna BCG. La OMS recomienda la vacunación con BCG para todos los recién nacidos en aquellos países donde la incidencia de la enfermedad sea elevada, aunque no para bebés con VIH o inmunodeprimidos, prematuros o desnutridos. Las pruebas más antiguas del paso de esta enfermedad por humanos se remontan al Neolítico. Probablemente una micobacteria que habría pasado de algunos animales, bóvidos o tal vez cerdos, al hombre. En 1907 se encontraron restos óseos de un adulto joven en un cementerio próximo a Heidelberg, en Alemania. En ellos se podía ver la destrucción parcial de algunas vértebras, así como otras deformidades óseas características de la tuberculosis vertebral o mal de Pot. También existen evidencias materiales procedentes del Antiguo Egipto, a través de representaciones artísticas o cuerpos momificados, que bien podrían mostrar lesiones como las producidas por las variantes pulmonar y vertebral de la enfermedad. También existen referencias a esta enfermedad en las culturas antiguas orientales, como la India o la China. En la Grecia clásica, las alusiones a la tisis aparecen en los textos de Heródoto y en los tratados hipocráticos, en los que se explica la enfermedad por una acumulación del humor flema en los pulmones, donde se corrompe dando lugar a tumores purulentos, o fuma, hoy día conocidos como tubérculos, que al ser expulsados en la expectoración dan lugar a cavidades en estos órganos. Aunque no conocían con detalle el mecanismo de contagio, entendían que algunos factores, como el clima o las predisposiciones individuales, afectaban de distinta manera a los individuos en los brotes epidémicos. Una dieta adecuada, los baños, el reposo o el ejercicio moderado eran algunos de los tratamientos hipocráticos más utilizados para esta patología. Plinio el Joven también aludía a la dieta y al reposo como remedios válidos, a los que añadía la estancia en climas secos y los viajes por el mar. En el texto titulado sobre las causas y los síntomas de las enfermedades, Areteo de Capadocia ofrece algunas claves para el diagnóstico de la tuberculosis y el reconocimiento de los tumores pulmonares, su duración, fiebre, laxitud y estudio del esputo. En cuanto al tratamiento, recomienda la ingesta de leche y también los paseos por el mar. Galeno defendía los emplastos aplicados en el pecho del paciente, así como un tratamiento a base de reposo y dieta. Durante la Edad Media no hubo avances sustanciales en lo que respecta al conocimiento de la tuberculosis, aunque la incidencia debió ser bastante alta entre la población. La anatomía renacentista y el auge de la cirugía posibilitaron su estudio patológico, ya en el siglo XVII por autores como Sylvius, Willis o Morton. Los podemos ver aquí. Durante la Ilustración, Dessau mantuvo que la tuberculosis se transmitía a través del esputo y Stark realizó importantes estudios de carácter anatomopatológico en los nódulos tuberculosos. Uno de los avances más importantes realizados en lo relativo al diagnóstico de la enfermedad fue el uso de la percusión torácica como método para examinar el tórax. Fue propuesto por Owenbrugger y popularizado por Corvisart, médico de Napoleón Bonaparte. Bailey, en su obra Recherche sur la physie pulmonaire, realizó un trabajo importante en el ámbito anatomopatológico. Distinguía entre tisis tubercular, granular, con melanosis ulcerosa, calculosa y cancerosa. Aunque los avances en la diagnosis fueron aún mayores desde que el estetoscopio, inventado por Laennec, se convirtió en elemento habitual en la exploración torácica.
Durante los siglos XVIII y sobre todo XIX también se describieron formas no pulmonares de la enfermedad, como la meningea, la vertebral, incluso se comenzaron a estudiar los tubérculos al microscopio. Sin embargo, a pesar de todos estos avances, durante la primera mitad del siglo XIX la tisis seguía siendo una enfermedad mortífera, para la que apenas funcionaban las medidas profilácticas y menos aún los tratamientos eficaces. Se seguían utilizando los remedios galénicos, sangrías, purgantes, eméticos o la dieta, además del aire puro del campo y del mar o del ejercicio. Lejos de ser un problema, la tuberculosis era un estímulo para muchos intelectuales y artistas románticos, que encontraban en esta enfermedad la aliada perfecta para desarrollar la creatividad, extremar la sensibilidad y acercarse a la muerte con dignidad. Leopoldo Cortejoso, en su libro La enfermera en la lucha antituberculosa, publicado en 1939, aludía a este supuesto poder creativo que emanaba de los tísicos. Leo textualmente. La intoxicación tuberculosa excita la actividad intelectual del enfermo y se estimulan las facultades creadoras. Surge el afán de convertir en obra tangible lo que era incorpóreo e irreal, el deseo de transformar en belleza viva y palpitante lo que era imagen y pensamiento. Y de este modo la tuberculosis, enfermedad de la materia, contribuye a lograr el triunfo del espíritu. La tisis era misteriosa, siniestra y angustiosa. Representaba lo contrario de lo establecido por los cánones clasicistas, el triunfo de la individualidad de enfermar frente al mantenimiento de la salud como valor universal de la burguesía materialista. Además era bella, como bellas eran aquellas cadavéricas y pálidas heroínas de las novelas, consumidas en una tos persistente y una palidez sepulcral, preparadas para aceptar su destino, tras pasar largas noches febriles y sudorosas, refugiadas en sus blancos y ensangrentados pañuelos. La muerte y la enfermedad suelen ser hermosas, como la fiebre tísica de la consumación. Llegó a decir Tagore, fallecido por tuberculosis a los 44 años. Como tantos otros escritores del siglo XIX. Por ejemplo, John Keats, que consolaba a Shelley, también tísico, con estas palabras. Esta consumación es una enfermedad particularmente amiga de la gente que escribe versos tan buenos como los tuyos. Keats falleció a los 25 años. Antes escribió una carta a su amada Fanny. Leo textualmente. La noche en que me enfermé, cuando la sangre se agolpó de tal manera en mis pulmones que casi me asfixiaba, te aseguro que creí morir. Y en estos momentos solo pensé en ti. Parece que Lord Byron escenificaba ante el espejo la frase: estoy pálido, me gustaría morir consumido, porque todas las damas dirían: miren al pobre Byron, qué interesante parece al morir. Muchos autores románticos, habituales de burdeles, espacios hacinados y lugares poco saneados, donde campaba a sus anchas la tuberculosis, pergeñaron sus obras, pergeñaron, sus obras bajo los efectos de la enfermedad o simplemente utilizaron sus recuerdos del padecimiento para recrear los relatos. Otros escribieron sobre ella sin haberla contraído, probablemente apenados por no pertenecer a este selecto grupo. Emily Bronte fue víctima de la enfermedad. En su novela Cumbres borrascosas, del año 1847, expresa el sentir del tísico, leo textualmente. Los más sabrosos manjares le sabían a ceniza y a serrín. La enferma se consumía como una flor de nieve al derretirse, se marchitaba como las flores sin agua. Anton Chekhov, que contrajo la enfermedad siendo muy joven, convivió con ella durante toda su vida, aunque en este caso no se vanaglorió de ella. En su relato corto El monje negro expresa con crudeza lo terrible que era la tuberculosis. Leo textualmente. Le empezó a salir sangre por la garganta y a escurrírsele por el pecho. Cayó al suelo y gritó: ¡Tania! Vio en el suelo, junto a su rostro, un gran charco de sangre y su debilidad ya no le dejó decir nada más. Lawrence, también víctima de la tuberculosis, escribió en el clásico erótico El amante de Lady Chatterley: Constanza, leo también textual, estaba flaca y terrosa, su cuello surgía de la blusa, descarnado y amarillo. Pero tú estás enferma, querida, dijo Hilda con esa voz dulce, un poco jadeante que tenían las dos hermanas. No estoy enferma, tal vez me aburra, dijo Constanza. La lista de alusiones a la tuberculosis en la literatura es abundante. Por citar algunas, La cabaña del tío Tom,
Los Miserables, Victor Hugo, La montaña mágica de Thomas Mann, Pabellón de reposo de Camilo José Cela, El jardinero fiel de John le Carré o Nicholas Nickleby de Charles Dickens, donde precisamente el autor se refiere a la tuberculosis como una aterradora, leo textual, una aterradora enfermedad que refina la muerte, quitándole sus aspectos groseros, en que la batalla entre el alma y el cuerpo es tan gradual, tranquila y solemne, y el resultado tan seguro, que día a día y grano a grano la parte moral se consume y se marchita, de modo que el espíritu se aligera y se llena de esperanzas por su peso menguante. En el cine sucede algo parecido. Algunos autores han llegado a recopilar hasta 400 películas en las que la tuberculosis está presente. ¿Y qué decir de músicos y artistas? Pergolesi, Paganini, Chopin, Modigliani, Bartoldi, por citar solo algunos, ellos tampoco se libraron de esta enfermedad. Durante el último tercio del siglo XIX disminuyó la incidencia de la enfermedad, probablemente debido a medidas de carácter higienista, a una mejor alimentación y al aislamiento de los enfermos en sanatorios antituberculosos. Generalmente construidos en lugares aireados y limpios, en las montañas, donde la dieta era variada y abundante, algo fundamental para la recuperación de los enfermos. En España, la tuberculosis se incluyó entre las enfermedades de declaración obligatoria a raíz de un Real Decreto de 31 de octubre de 1901. Además, se trataron de mejorar las condiciones higiénicas, sobre todo en las grandes ciudades, y los entornos laborales, con medidas protectoras para mujeres y niños, como la Ley de 13.3 de 1900, que prohibía el trabajo a los niños menores de 10 años y fijaban 6 horas como máximo el tiempo de labor para los de edades comprendidas entre 10 y 14 años que trabajaran en la industria, y en 8 horas para los que lo hicieran en el comercio. Esta norma también protegía a las mujeres en situación de embarazo y lactancia y prohibía el trabajo en domingo y días festivos, aunque este particular quedaría explicitado 4 años después en la Ley de Descanso Dominical de 3 de marzo de 1904, esta vez para todos los trabajadores. También a comienzos del siglo XX se creó en Madrid la Asociación Antituberculosa Española y la Comisión Permanente de la Lucha contra la Tuberculosis, con el fin de luchar de manera organizada contra la enfermedad y establecer en nuestro país dispensarios antituberculosos. Cuando Robert Koch comenzó a trabajar sobre un posible agente causante de la tuberculosis, allá por 1881, ya conocía los trabajos de Villemin sobre la transmisibilidad de la enfermedad y el papel desarrollado por unos microorganismos o virus, así se decía, que presumiblemente se multiplicaban en el organismo enfermo y de ahí se propagaban a personas o animales sanos. Tras sucesivos intentos de mejora, Koch logró teñir unas estructuras en forma de bastoncillos obtenidas a partir de muestras de tubérculos procedentes de enfermos. Esta tinción, mejorada posteriormente por Paul Ehrlich, el padre del Salvarsan, le permitió llegar a la siguiente conclusión. Leo textualmente las palabras. Considero probado que en cualquier estado tuberculoso, humano o animal, tenemos por aquí a Koch, de Villemano. Repito, considero probado que en cualquier estado tuberculoso, humano o animal, existe una bacteria característica que he designado como bacilo tuberculoso. Posee propiedades específicas que permiten distinguirlo de cualquier otro microorganismo. Tras la identificación, Koch procedió a diseñar un cultivo que permitiera el crecimiento bacteriano, la posterior inoculación en animales de experimentación y la constatación de su muerte con síntomas y lesiones parecidas a las de la tuberculosis humana. Robert Koch dio a conocer su descubrimiento en la Sociedad de Fisiología de Berlín, el 24 de marzo de 1882, y apenas 3 semanas después publicó el trabajo en una revista alemana. Se había dado un paso de gigante en el conocimiento de la enfermedad. El diagnóstico de la tuberculosis pulmonar alcanzó otro momento álgido en 1895, con el descubrimiento de los rayos X por Wilhelm Conrad Röntgen. Koch falleció el 27 de mayo de 1910. Cuando aún continuaba inmerso en su investigación en torno al bacilo causante de la tuberculosis, concretamente en una línea de trabajo que pretendía concluir con un tratamiento eficaz contra esta enfermedad. Quizá desde antes de 1890 ya venía trabajando en una sustancia conocida como tuberculina, linfa de Koch, fluido de Koch o bacilinum, o cochina incluso, cochina, que estaba convencido sería muy prometedora para prevenir y curar la tuberculosis. Koch se resistió a hablar de su composición hasta que a comienzos de 1891 se vio obligado a revelar su secreto. Leo, textual.
Mi nuevo remedio contra la tuberculosis no es ni más ni menos que un extracto glicerinado de un cultivo puro de bacilos tuberculosos. El asunto causó una gran polémica en los ambientes científicos europeos, pues a pesar del interés de Koch en esta sustancia, finalmente se demostró que no tenía capacidad curativa, aunque sí diagnóstica. De hecho, tal y como comentamos al comienzo, hoy día sigue siendo una de las técnicas habituales para el diagnóstico y el análisis de la prevalencia de esta enfermedad debido a la reacción alérgica que produce. Descartada la tuberculina como tratamiento, incluso como procedimiento de inmunización, se pusieron en marcha otras investigaciones en este ámbito. A comienzos del siglo XX se trabajaba en una vacuna útil contra la tuberculosis. Fueron varios los proyectos fracasados, como aquellos en los que se utilizaban bacilos muertos procedentes de tortugas del mar, las vacunas preparadas con bacilos vivos atenuados generalmente de la vaca, como la vacuna de Emil Behring, o la denominada Tarumán, preparada por Robert Koch y Fred Neufeld a partir de bacilos humanos virulentos y bacilos vacunos atenuados. Sin embargo, aún habría que esperar a que se dieran las circunstancias adecuadas que condujeran a la vacuna definitiva. Todo comenzó en 1906, cuando los científicos Calmet y Guérin, que realizaban sus investigaciones en el Instituto Pasteur de Lille, Francia, realizaron una observación casual que les puso en el buen camino para conseguir una vacuna eficaz contra la tuberculosis. Cuando cultivaron una cepa del bacilo tuberculoso bovino con la que trabajaban en caldo de patata glicerinado con bilis de buey a fin de conseguir una mejor homogenización, se dieron cuenta que el bacilo era menos virulento que en un cultivo sin bilis. Esta circunstancia se hacía aún más evidente cuando se sometía la muestra a cultivos sucesivos. Prácticamente se perdía la virulencia. Calmet y Guérin continuaron su investigación inoculando esta cepa con bilis a terneros. Tras 70 cultivos sucesivos, el bovino podía tolerar inoculaciones de hasta 100 miligramos de este preparado, mientras que la muestra, sin someter a cultivos, provocaba la muerte en los terneros con solo 3 miligramos. La Primera Guerra Mundial dejó a estos científicos sin sus animales de experimentación, requisados por los alemanes, por lo que tuvieron que continuar su trabajo con palomas. Utilizaron tantas que los alemanes valoraron la posibilidad de que Calmet fuera un espía y cerca estuvo de ser fusilado. Después de varios años de trabajo y con un conflicto bélico de por medio, consiguieron una muestra que tras 231 cultivos en intervalos de 3 semanas no provocaba la enfermedad en los animales de experimentación que entonces utilizaban, vacas, caballos y conejos. El nombre que otorgó Calmet a esta cepa en el año 1921 fue la de bacilo de Calmet-Guérin, BCG, que es como habitualmente se conoce. La primera aplicación de la vacuna la realizó el pediatra Wellhall, de forma oral a un bebé cuya madre había muerto debido a la tuberculosis. El éxito logrado con este niño le llevó a continuar con las vacunaciones en la maternidad del Hospital de la Charité. En 3 años vacunó a 317 niños y en 9 años su uso ya se había extendido por toda Francia, con una cifra de vacunados que superaba los 240.000. Pero no fue todo un camino de rosas para la vacuna de Calmet-Guérin. Algunos científicos pusieron en duda las cifras de vacunación suministradas, mientras que otros dudaron del carácter fijo de este preparado, según ellos compuesto por una mezcla de formas virulentas y no virulentas del bacilo. Sin embargo, en 1928, los 18 componentes de la Conferencia Internacional de BCG, celebrada en París bajo el auspicio del Comité de Higiene de la Sociedad de las Naciones, consideraron que la vacuna era inocua y además producía inmunidad en el hombre y el ganado vacuno. Algo parecido dictaminaron los expertos de la 7ª Conferencia Internacional de la Tuberculosis, celebrada en Oslo durante 1930. Pese a todo, ese mismo año la vacuna BCG con bacilos virulentos, pese a todo ese mismo año la vacuna sufrió una importante crisis de credibilidad debido a una contaminación accidental de la BCG con bacilos virulentos. El episodio ocurrió en la localidad alemana de Lübeck, donde se inoculó esta vacuna contaminada a 249 recién nacidos, de los cuales 173 se enfermaron y 67 murieron de tuberculosis. Los responsables fueron encarcelados, aunque el daño sobre la credibilidad de la vacuna ya estaba hecho. En 1933 fallecía Albert Calmet, muy afectado por esta tragedia. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, se hicieron necesarias campañas de vacunación masiva para frenar la enfermedad.
Comenzaron los daneses con un programa dirigido por la Cruz Roja de aquel país, en el que se vacunaron casi 300.000 personas. A ellos se unían suecos y noruegos en un programa de inmunización conjunto denominado Campaña Tuberculosa Internacional o Empresa Conjunta. La vacuna continuó poniéndose en muchos países, de tal manera que en 1948 ya había vacunadas 5 millones de personas en todo el mundo. A finales de 1950 se iniciaron campañas de vacunación masiva en diferentes países del tercer mundo. La vacuna BCG en España fue introducida en 1924 por Luis Ayé y Sempere, director del Servicio de Asistencia Social de los Tuberculosos de Cataluña. 9 años después se había vacunado a 10.000 niños. Sin embargo, desde finales de la década de 1910 ya se venía utilizando otra vacuna desarrollada por el bacteriólogo español Jaime Ferrán y Clua, la denominada vacuna antialfa, compuesta por una mezcla de bacterias saprofíticas humanas de las que él pensaba que provenía el bacilo de Koch, debido a una mutación. Ferrán probó su vacuna en 1919, concretamente en la localidad valenciana de Alcira. Después también lo haría en Alberique, Valencia, y en Palma de Mallorca. En 8 años realizaron 1 millón de inoculaciones. La vacuna de Ferrán fue recomendada por las autoridades españolas a través de una Real Orden de 27 de junio de 1927, por la que se establecía, leo textual, que a las diputaciones provinciales, ayuntamientos y centros benéficos que tengan a su cargo inclusas maternidades, orfelinatos y asilos infantiles se les recomiende la adopción de la vacuna antialfa del doctor Ferrán como medio preventivo de la tuberculosis, siempre que el asesoramiento de sus técnicos y el de sus jefes facultativos de los respectivos centros no pongan serias razones al uso de la misma. Tras la muerte de Ferrán, acaecida en 1929, y ante los buenos resultados de la vacuna BCG, esta tomó la delantera a la antialfa, de tal manera que durante la Segunda República el bacilo de Calmet comenzó a utilizarse de manera preferente y masiva, sobre todo para los recién nacidos. Durante el franquismo se generalizó su uso, sobre todo para los niños. En 1965 se puso en marcha el Plan de Erradicación de la Tuberculosis, auspiciado por el Patronato Nacional Antituberculoso y la Dirección General de Sanidad, en el que se vacunaron a más de 10 millones de niños entre los 5 y los 14 años en el transcurso de 10 años. Y finalizo con un breve recuerdo a la vacuna sobre la difteria, otra de las enfermedades que durante el siglo XIX azotaron a la población infantil. El microorganismo causante de la enfermedad, Corynebacterium diphtheriae, fue estudiado por las 2 escuelas que conformaron la microbiología moderna, la de Robert Koch y la de Louis Pasteur. A finales de la década de 1880, 2 miembros de este último grupo, Pegu y Yersin, descubrieron la toxina difterica tras filtrar un caldo de cultivo de membrana difterica en estufa. Observaron que cuando se inyectaba esta sustancia en animales sanos les provocaba la muerte, incluso con concentraciones pequeñas. El relevo lo tomaron Behring y Kitasato, quienes obtuvieron en 1890 un suero que contrarrestaba los efectos de la toxina difterica. La firma Hodge se encargó de fabricar este suero, que entre 1892 y 1994 curó la difteria a unos 20.000 niños, y 1894. El suero se siguió utilizando, pero aún habría que esperar a la solución inmunológica definitiva, la anatoxina o toxoide, formulada por Gastón Ramón tras conseguir atenuar la toxicidad gracias al efecto combinado de formol y calor. Corría el año 1923, cuando la vacuna BCG contra la tuberculosis ya estaba siendo utilizada, al igual que lo haría la de la difteria para proteger a la población infantil de estas virulentas enfermedades infecciosas. Muchas gracias a todos, les agradezco su atención. Muchas gracias, doctor Rodríguez Nozal. Como siempre, pues ha hecho una conferencia a la vez amena y a la vez pues rigurosa. En la presentación se me había olvidado decir que el doctor Rodríguez Nozal obtuvo un premio en un congreso internacional por un póster, con lo cual se ve muy bien que le interesa también las cuestiones de tipo, digamos, óptico. Nos ha hecho una presentación muy bonita, ha mezclado, como no podía ser de otra manera, los aspectos científicos y los literarios,
y a mí personalmente me ha resultado muy agradable de escuchar y creo que muy aclaratoria, ¿no? También pone de relieve pues lo difícil que fue obtener las primeras vacunas y el esfuerzo impresionante que se ha hecho durante este año de pandemia para que en la actualidad estemos siendo todos vacunados. Repito mi agradecimiento en nombre propio y de la Fundación y a todos las personas que nos siguen, les emplazo a que, si les parece a ustedes bien, sigan haciéndolo en nuestros próximos contactos y en las próximas momentos en que seguiremos analizando la historia de las vacunas. Muchas gracias. Muchas gracias.